Don Jesús Alfredo Melo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su hogar, de su taller, por recibirnos aquí. Bienvenidos, cuando veas quieran, pues ahí está el taller para que lo conozcan y Sí, señor. Usted se llama Jesús Alfredo, pero lo conocen como Alfredo. no siempre, todos me dicen Alfredo, pero mi nombre es Jesús Alfredo Melo, pero la mayoría, todo el pueblo me dice Alfredo. ¿Hace cuánto ejerce el oficio de artesanía? Esto como quien dice, desde cuna, porque ya tenía pues 5 o 6 años y eso ya lo ponían a uno a machacar barro, arreglar barro, a sobar barro para hacer matera, para hacer figuras. Sí. Figuras. Como mi papá tallaba mucho el barro, entonces uno no estaba pendiente de él, sino tenía que estar arreglando el barro. Entonces, ¿Su papá lo enseñó, lo metió en este mundo? No. Ellos no. La última hora esto yo no. Mi papá nos hubiera dejado mirar un ratito, hubiéramos sido mucho más profesionales. Pero como que dice esto, yo lo saqué ya en el 72, del 72, 75, donde comencé a hacer unas vírgenes grandes. Okay. Vírgenes no como viejas. No, vírgenes. Y cuénteme esa primera figura que usted hizo, que me dice que era como un... ¿qué? La primera figura de niño, de pequeño. Una vieja alta con una olla así, pero no me la compró el padre Mejía, que él ya murió. Sí. Y le metí un poco de flor y la poní en la sala y queda muy bonita. Sí, pero fue en el 73. 73. ¿Y usted tenía como cuántos años cuando hizo la primera figura? Tenía como unos 25 años. Claro. Vayámonos un poquito atrás. Ráquira, me han contado, hemos hablado con varias personas de aquí de Ráquira, que es pueblo ollero, porque antes las mujeres eran las que hacían las ollas, ¿cierto? ¿En qué momento? En mayoría, toda la vida, las mujeres son las que hacen las ollas. ¿Y los hombres en qué momento entran a este oficio artesanal? ¿Cómo? Los hombres, por ejemplo, hacían teja, trabajando en teja, cortando rama, cortando leña para quemar la misma losa, la misma teja. Porque arriba había un bisabuelo, sí, que era el marido de mi abuela. Y entonces mi abuela hacía ollas y echaba obreras, porque eran mujeres. Y cuando les comenzaban para hacer unos nada de losa, nada de ollas, entonces echaban la mitad de teja debajo y encima y para arriba echaban ollas de barro. ¿Y los hombres en qué momento empiezan a manipular la arcilla o el barro para hacer? Porque lo más pesado es el barro, para manejar el barro, porque eso tiene un proceso muy berraco el barro. ¿El barro? ¿Por qué? Porque como es una tierra, un barro especial, donde ya tiene uno que sobe. Es como el que soba pan. Como el que soba pan. Sobe hasta que de hebra ahí, ya se deja manejar solo y ahí. ¿Y su abuelo también hacía eso o fue su papá el que empezó? Mi papá. Mi abuelo no, porque él tallaba piedra y herraba caballos. Mi abuelo, sí, el papá de mi papá. Ok. Y entonces usted empieza a hacer figuras o hombres tocando guitarra, ¿cierto? Sí. En arcilla, eso es arcilla. Sí, mi papá comenzó haciendo unos viejitos así como esos que están allá. Sí. Tocando guitarra. Entonces ya como que mis hermanos le pusieron otras vainas, que maracas, que tambor. ¿Y sabe? ¡Ay, la banda! ¿Y la banda qué? La hacían completa. Los músicos. ¿Y sabe de pronto por qué hacía de dónde sacó esa idea? No sé, pero la cosa era que artesanías de Colombia eran bobos comprándole todo, mi papá. Entonces, le encantaba todo lo que hacía. Sí. Y entonces usted ve eso y quiere hacer también lo mismo. Exactamente. Pues yo estoy haciendo unas piezas, pero mucho más grandes que hacía mi papá. Mi papá no tiene un pesebre más pequeño que yo, pero lo presentó en el parque como para
En ese tiempo había un kiosco en el parque, en la mitad de la plaza, y era cubierto con teja, esa teja era buena, salía buena. Entonces duró hartos años y ahí mi papá presentó un pesebre en todo el kiosco, ya le decían el kiosco. Y presentó el pesebre y yo me metí a las 12 de la noche, el 24, metí por un hueco y metí al niño Dios ahí escondido. ¿Qué apareció el niño Dios ahí? Nadie supo cómo apareció el niño Dios. Como gente del campo, siempre claro. que a bailar, que a no sé qué, ahí a mirar. Ya como estaba el pesebre, no le reformaba un poquito ya de respeto. Pero ese pesebre lo hizo su papá. Sí. ¿Y usted cuándo empieza a hacer pesebres? Figuras de pesebre. Yo hacía como, pues el pesebre en molde, yo hace años que lo estoy haciendo. Entonces, ¿en qué año de pronto usted hizo su primer pesebre? Porque los que hacía cuando le puso el niño Dios era su papá, ¿cierto? Sí, ¿Y en qué momento hace usted el primer pesebre? ¿Se acuerda? ¿Será que se acuerda o ya eso fue? Pues no le digo que yo empecé en el 73 a hacer figuras grandes. Ok. ¿Y por qué le llama la atención las figuras grandes? No sé, me nació de hacer y el padre me encargó una y de ahí vendí otra y me dejé hacer porque no se vendían, entonces no volví a hacer también. Entonces de ahí me dependí a hacer marrano. De ahí el marrano, como llegó la luz, le echaron la luz aquí en Ráquira, para Ráquira. Sí. Entonces ya yo me puse a echar torno sin saber, y entonces hacía estos mollitos. Entonces hacía mollo, candelero, ahí en ese tiempo racionaban la luz, y ese era el candelero, saque y eche para ahí, va, eche para ahí, y yo allá era rapado el candelero. ¿Y entonces cómo empieza en el torno? ¿Nadie le enseña? ¿Usted mismo? Ay, sí, nadie, no. ¿Usted probando, ensayando? Ahí los hermanos que ya sabían echar torno me lo iban guiando. ¿Sus hermanos? ¿Eh? ¿Sus hermanos? Sí. Porque me decía que tenía como 3 hermanos. ¿Son 12, 13? 13. Pero ya me yo fue como el cuarto, que es como el quinto. Okay. Como el quinto a mirar cómo me corregía, cómo había que coger el barro, la medida del barro y todo. O sea, ¿todos los hermanos se metieron en la artesanía o algunos? Sí hay uno, ya no hay uno trabaja en artesanía, pero solamente decorando. Okay. Pero vive en Bogotá. Y el otro se dedicó a hacer casas. La Variano Melo, también él se dedicó también a su artesanía. Ese es hermano suyo. Sí. También me hablaron de él. Él me lleva 20 años. Aquí abajo hay otro hermano. Y entonces a usted y a sus hermanos no les enseñó nadie. Ustedes mismos probando. Por ejemplo, ¿sabe más que ve allá? Sí. Esa yo la hice todo. La saqué en televisión, donde dicen la misa por televisión en RCN, sí. Y el señor obispo, el cardenal, va a rezar una de María la Virgen, y la vi allá y le saqué una foto y la hice. ¿Y hace figuras viendo la foto? ¿Le traen fotos? Viendo la foto. Y hace figuras. ¿Y los músicos lo sigue haciendo o ya no hace los músicos? Pues como no, ahí tengo hartos, pero como no se han vendido. Mire, ahí hice, por ejemplo, esa señora. Sí. Esa es la reina de Chorote. Ok. Esta. Vamos a mostrarla por acá. Y ahí está, ahí era que es la reina de Chorote. Esta la hizo usted. ¿Y cómo la hizo? ¿Le trajeron también una? No, se la hice así como, pues hay otra. Aquí, pues mírenla. Sí, vamos a ponerla por aquí para que se vea ahí, mientras seguimos conversando. Poniéndole un viejo ahí. Y entonces sí, porque me hablaron que usted era muy característico de... ¿Cómo? Que cuando me hablaron de usted, del señor Alfredo Melo, me dijeron, él hace estas figuras y lo conocen por hacer las figuras y los pesebres. Ay, no, sí, por ejemplo, hay amigos que llegan por allá de Bogotá que hace años que uno no se ve con él. Ay, usted tiene que regalarme una virgen, usted tiene que regalarme. Pero uno les coge la mente, no. Pero ya conocen su trabajo. Sí, claro, porque lo ven por allá por teatro. Por internet, llega con internet. Sí, porque como hay una hija que trabaja en Bogotá y ya mete las figuras por allá en internet, creo yo que las mete allá. Entonces ahí es donde las ven por allá.
Y ha cambiado mucho el oficio con el internet, es decir, porque lo conocen desde otras partes, comercializa así. ¿Cree que ha cambiado mucho con internet? No, porque esto era ustedes que llegan porque aquí por el medio de internet no ha llegado nadie, no sé, pero solamente el muchacho que le cuento. Y usted también es electricista, me contaba. Sí, Y sí. entonces, ¿en qué momento decide de pronto dejar ese oficio a un lado y centrarse más en la artesanía? ¿O nunca dejó de ser Pero es electricista? que la lucecita le daba más a uno. Ok, Le daba más a uno que ya necesitaba unos, en ese tiempo eran 200 pesos, sí, 200 pesos de parte, entonces ya no necesitó más. Por ejemplo, cuando nació Jimmy Fabián, que es el último de los hombres. sí, Y entonces ese día nació en fiestas. Entonces todo el pueblo me llevó a instalar la luz ahí para los puestos, y de a 2.000 pesos, de a 200 pesos, de a 200 pesos, volví 10.000, pero 10.000 pesos la cantidad de plata. Y a sus hijos, ¿usted les enseñó este arte de la artesanía? Sí. ¿Le enseñó? ¿Desde qué edad? ¿Qué edad tenían ellos cuando empezaron? No, ellos estudiaban y salían del estudio y llegaban a colaborar, a arreglar barro, ya, sí, a trabajar barrito. Aquí los hombres trabajan en barro, las mujeres trabajan allá pintando campana, amarrando móviles, haciendo Claro. estos móviles que ven ahí, entonces, ellos los decoraban. Y es fácil, es difícil mantener todo lo que usted sabe, lo que sabía su papá, transmitir ese conocimiento. ¿Será que los más pequeños, los niños de ahora, van a querer ser artesanos? ¿Usted qué piensa? Ya no. No, ¿por qué? Ya, porque ellos ya no vieron esas tradiciones, esos piel rojos que mi papá sacaba, esos indios que sacaba así, con el saco así, y ya, como que dice, No, unas materas que se hacía así de altas, para abrir un molde tocaba entre cuatro, uno allá, otro acá y otro acá, y levante todo el tiempo para abrir el molde. pero ¿cree usted que es importante que los niños aprendan de artesanía? No, lógico, sí, pero ya como que sí, por lo que se han caído mucho las ventas y el barro se ha subido mucho de caro y ahora el gas está muy caro, ya para que le echen una figura así en el horno de gas, ya no se le echa a uno tampoco, entonces todo hecho, y aquí en el horno por pequeño casi no se puede. Claro. ¿Cuántas figuras de esta usted, cuántas piezas de esta se hace de pronto en un día? ¿O cómo es su día a día? De pronto, ¿cómo? Solo pegando más bien, Sí. pegando pues 10, Ok. sí. Cuando me rinde, por ejemplo, las que pegué el viernes, Ah, y las tiene y después, ajá, son estas. Estas las hace en el torno. en el torno, Ok. todo en el torno. Sí, señor. Y luego dejarlas secar, dejarlas en duras, que enduren bien. ¿Cuánto tiempo las deja secar? Depende del tiempo. Depende Ok. del tiempo. Ahorita sí toca ya por la tarde recoger, pero cuando está lloviendo mucho, entonces ahí sí toca casi 2 días y medio. Ah, cuando llueve, claro. Sí, toca la que se hace hoy, recogerlas mañana por la tarde. Y cuando ya estén bien secas, entonces las meten Va en al el horno. torno a Ah. rasparla y ya iba al terminado. Al horno, las mete ahí al horno ya. No, al terminado, ya iba Al al terminado. torno. Sí, ya al horno. Perfecto. Señor Alfredo, no, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su taller, en su hogar. No, bienvenido cuando quieran. Sí.